Hola, muy buenos días alumnos. Bueno, ustedes saben que soy la profesora Carolina y vamos a retroalimentar lo que alcanzamos a ver en las primeras clases con respecto a los textos argumentativos y también vamos a retroalimentar la guía que les mandé. Bien, entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta, la guía planteaba distintos tipos de textos argumentativos, los cuales habían que analizarlos, ¿cierto? Vamos a partir volviendo al objetivo que tenía que ver con esta unidad, ya con la primera. Y es dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar ideas, interpretaciones literarias y análisis crítico de textos. ¿Ya? Bueno, como ustedes saben, un discurso argumentativo se le llama a la intención que tiene el emisor para poder plantear una idea, ¿ya? Para poder convencer sobre alguna temática. Y ese discurso es el que se traspasa a un texto, ¿ya? Vimos en la guía que habían distintos tipos de textos, ¿cierto? Que se les llama textos argumentativos. En esto, ustedes pudieron ver que estaban los textos de divulgación científica, ¿ya? Que son aquellos textos que generalmente se utiliza la tercera persona gramatical, se plantea una temática y su lenguaje es científico, pero no es a nivel experto. ¿Ya? Es para que la gente, el que vaya a leer, se entere sobre una situación y aprenda, ¿ya? Es como el texto expositivo, ¿ya? Nos da una temática, algunos hallazgos, ¿ok? Con respecto a los tipos de discurso, también nosotros tenemos el ensayo literario, que, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y en el ensayo también hay un discurso argumentativo, pero en el ensayo nosotros planteamos la primera persona plural y de hecho se utiliza el lenguaje figurado. O sea, es decir, que yo utilizo elementos literarios de los otros géneros, pensamientos, citas de cantantes, de escritores, para poder darle una estética a mi escrito, perdón. ¿Ya? Eso es por el lado del ensayo, ¿ya? También está la columna de opinión. Ustedes lo pudieron ver aquí dentro de los textos que le mandé en la columna de opinión, ¿cierto? En donde se hablaba sobre el coronavirus, pero también había una interpretación un poquito más figurada, más subjetiva, sobre lo que ocurría con el coronavirus en relación al capitalismo, ¿cierto? Y se hacía una reflexión dentro de este texto, en donde la persona que estaba opinando utilizaba netamente el discurso en primera persona plural, ¿ya? Ahí ya hay dos diferencias, la columna y el texto de divulgación científica que ustedes pudieron analizar con respecto a la inteligencia y sus etapas de desarrollo y cómo y en qué etapa se desarrolla más y de buena forma, ¿cierto? Que era lo que se había planteado. Bien, eh, pero también dentro de esto estaba el reportaje sobre la, la escasez hídrica de Petorca, ¿cierto? De la quinta región. Y en donde el lenguaje que se utilizaba allí era un poquito más de más contundencia, tenía un poco más de peso, de evidencia, ya no se utilizaban tanto pensamientos subjetivos, ya eh, se citó a un experto que fue Rodrigo Mundaca, entonces allí igual hay tres tipos de textos que se diferencian, tienen unas diferencias al redactar, ¿ya? Bien, bueno, con esta panorámica de los distintos tipos de textos que utilizan un lenguaje argumentativo, eh, bueno, estos también se diferencian en sí al artículo científico. Recuerdan que lo que íbamos a hacer nosotros era crear una encuesta, sacar un estudio sobre una situación, un fenómeno que esté ocurriendo en el colegio. Bueno, allí nosotros íbamos a aprender a escribir el artículo científico, en donde es netamente en tercera persona gramatical,
se utiliza un conocimiento experto, que ese conocimiento experto lo brindan las entrevistas, los instrumentos que nosotros utilicemos para sacar evidencia. Dicho, nosotros íbamos a quedar a nivel experto, ¿ya? Para poderlo redactar, sí va a ser de esa forma. Entonces, allí, bueno, pueden tener ya los distintos tipos de textos argumentativos, ¿ya? Igualmente el discurso público, ¿ya? En donde ahí sí, allí se pone bastante de lo que es la primera persona plural y además de nuestro pensamiento, de nuestro pensamiento subjetivo, de lo que nosotros pensamos, incluso de lo que nosotros sentimos, ustedes se van a encontrar con un discurso, ¿ya? Bueno, siguiendo, tenemos lo que es la estructura, ¿cierto? En donde nosotros primero que todo debemos identificar lo que es la temática, ¿ya? Como vimos en clase, nosotros debemos tener súper claro cuál es la temática que queremos abarcar para nuestro texto o las temáticas, ¿ya? Bueno, teniendo claro la temática, hacemos nuestra bajada. Por ejemplo, puede ser, no sé, la homosexualidad de los adolescentes, como vimos ahí en los textos, la escasez hídrica, eh, la inteligencia en la adolescencia, eh, el capitalismo, las pandemias mundiales, ¿ya? Esas son distintas temáticas. Bien, entonces, para plantear la segunda parte de nuestra estructura tenemos la tesis, ¿ya? La tesis, si ustedes se fijaron en los textos, estaba planteada principalmente al principio, ¿cierto? En donde estos distintos tipos de textos nos mostraban una postura del autor, ¿ya? ¿Cuál era la postura? Por ejemplo, en el texto de la inteligencia, la tesis planteaba de que la inteligencia se desarrolla en la adolescencia y es súper importante para que después cuando esté la persona en la etapa madura tenga un buen discernimiento sobre las ideas, sobre sobre su alrededor y los acontecimientos, ¿ya? O distintos tipos de áreas en donde predomine nuestras habilidades, ¿ya? Segundo, en el segundo texto, con respecto a la tesis del texto de Petorca, bueno, la opinión que ahí se estaba barajando era que Petorca estaba viviendo una situación de escasez hídrica debido a la explotación o extractivismo de los lugares con agua, ¿cierto? Los que están afectando a la población para su consumo humano y también para los cultivos, ¿ya? Y tercero, en el texto del coronavirus, bien, allí nosotros de hecho podemos sacar dos tipos de tesis, ¿ya? Y es en donde se plantea que los países a nivel mundial no están invirtiendo en salud y por ende en investigación. Por lo tanto, se perjudica a las personas cuando suceden estas situaciones de pandemia mundial, ¿ya? Por otro lado, la otra tesis que también podríamos barajar es que el capitalismo está utilizando las pandemias mundiales para el lucro, ¿ya? Que es también muy viable la postura que estaba mostrando en la columna este emisor, ¿ya? Ahí ustedes ven que las tesis también pueden ser variables según lo que se plantea en el texto, ¿ok? Bien, dentro de la estructura dijimos entonces que teníamos la temática, tenemos la tesis y la bajada es el primer argumento que nos va a sustentar nuestra tesis. O sea, esta bajada se llama la base, ¿ya? Se llama base porque nos da la panorámica del hecho, ¿ya? Entonces, en esto, nosotros, por ejemplo, si
en el texto de divulgación científica se estaba planteando que la tesis era que existe una etapa en donde se desarrolla más la inteligencia, en la base se muestra el hecho. Por ejemplo, que se hace un estudio, ¿ya? Que la universidad se puso en una problemática en la que quería investigar sobre la inteligencia y realiza un estudio, ¿ya? Entonces esto fue publicado en el Wellcome Trust, perdón. Ya, entonces esa es la panorámica, ¿ya? El Wellcome Trust Center de la Universidad de Londres realiza un estudio de adolescentes para averiguar sobre las etapas de la inteligencia, ¿ya? Esa es la panorámica. La garantía nos va a dar un sustento un poquito más convincente sobre este primer argumento, ¿ya? En donde nosotros vamos a volver a replantear y vamos a decir lo siguiente. La Universidad de Londres realiza un estudio para el desarrollo intelectual y este estudio abarca a 33 mujeres y varones de 14 años, ¿ya? Para hacerles pruebas de inteligencia verbal y no verbal, ¿ya? Allí nosotros tenemos lo que es la garantía. Bueno, por ahí nosotros también hubieron unas dudas en que cuál era el argumento de testimonio, ¿cierto? Dentro de la garantía. Muchas veces dentro de los textos nosotros igual nos vamos a encontrar con evidencias, citas de personas que hayan participado en este estudio. Por ejemplo, en la importancia de la adolescencia para el desarrollo de la inteligencia, puede que en este escrito de divulgación científica se hubiese citado la opinión de uno de los participantes para el estudio, ¿ya? También puede haber sido, cuando los estudios son cualitativos, se utiliza una opinión de la persona a quien se le realizó el estudio, ¿ya? Pero en este caso, como ustedes se pudieron dar cuenta, en la garantía no había un argumento de testimonio. Por lo tanto, entonces, damos como argumento que el estudio se realizó en mujeres y varones, ¿ya? De distintas edades y las pruebas que se le realizaron. Después, cuando vamos al respaldo, nosotros recordamos que también allí en el respaldo se utilizan evidencias y resultados de un estudio, de un análisis experto o de un experto. Se cita a la persona y se cita a la fuente, ¿ya? Entonces, volvemos a citar según el estudio realizado por la Universidad de Londres. Arrojó que 4 años después los mismos sujetos se sometieron a nuevas pruebas, ¿ya? Y que los resultados obtenidos señalaron cambios en el coeficiente intelectual, ¿ya? Entonces, allí nosotros damos en el respaldo un argumento contundente que tiene que ver con una fuente, ¿ya? Se volvieron a hacer las mismas pruebas y se tuvo como resultado esto y esto otro. Bien, cuando nosotros vamos a la conclusión, debemos tomar de nuevo nuestra tesis. ¿Y cuál era la tesis que pudimos identificar en el estudio? Fue que la importancia de la adolescencia para el desarrollo de la inteligencia. O sea que en la adolescencia ¿cómo lo podríamos decir? La tesis era que en la adolescencia es importante para el desarrollo de la inteligencia en la adultez, ¿ya?
Entonces, la volvemos a citar, esta tesis que pudimos encontrar ahí clarita, y además agregamos lo que encontramos como hallazgo, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué se vuelve a citar la tesis? Porque si ustedes se fijan en una conclusión, nosotros tenemos que defender lo que es nuestra postura, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos volver a decir nuestra tesis y los hallazgos que se hayan podido encontrar dentro del estudio, en donde que nos dice, se pudo relacionar un aumento del coeficiente intelectual verbal con el aumento de la densidad de una parte de la corteza cerebral relacionada con el habla, ¿ya? Entonces, allí igual en eso podemos quedar con la conclusión, ¿bien? Respecto también del texto 2, en donde veíamos que, bueno, el, el título de este reportaje dice: Rodrigo Mundaca, Petorca es el epicentro de la violación del derecho al agua, ¿ya? Si ustedes se fijan, eso es un título, ¿ya? De la violación del derecho del agua, ¿ya? Entonces, igual es un título, es polémico, porque tiene que ver con un reportaje. De hecho, ahí yo les puse que era el diario. Entonces, ¿cómo podríamos barajar una tesis? Como les planteé a varios de ustedes, era Petorca vive una crisis hídrica debido al mal uso de las aguas y extractivismo por parte de las empresas. También pueden ser otras tesis, pero lo importante es que se visualice inmediatamente que en este reportaje se quiere dar la responsabilidad de esta crisis hídrica a alguien, y a eso se le llama, se le hace el llamado a las empresas que están en el lugar, ¿ya? Y bueno, y por ende a las políticas que no están protegiendo a los derechos de las personas, y por ende al gobierno, ¿ya? Entonces, como base, recuerden que se da una panorámica. Y entonces, hace 15 años que la provincia de Petorca, región de Valparaíso, vive una crisis hídrica que ha implicado medidas especiales, ¿bien? Y ahí ustedes dan la panorámica. ¿Qué está viviendo? ¿Por qué se plantea esta temática sobre Petorca? Ponemos la panorámica y vemos qué es lo que está pasando con esa ciudad, ¿ya? Ahí tenemos el primer argumento de base que nos da el hecho, qué es lo que está ocurriendo. Después, cuando estamos en la garantía, allí, bueno, en este texto igual es bastante largo, entonces hay varios argumentos que nos sirven de garantía. Nos menciona que hay sociedades agrícolas, ¿ya? Que están utilizando el agua potable, rural, y que se está traspasando a otros pueblos. Sin embargo, se puede mencionar también en el otro argumento, dentro de la garantía, que hay una emergencia en la zona, ¿ya? Se puede citar, aquí hay ¿cómo se llama? Un argumento también puede utilizarse como argumento de testimonio, en donde Rodrigo Mundaca señala, se trata de acciones que tienen por finalidad lavar la imagen, la verdad que esta conducta de entregar un bien natural, un bien común que se encuentra privatizado, ¿ya? Y ahí ustedes también lo pueden utilizar. Si no, lo que está ocurriendo dentro del pueblo con las demás empresas, ¿ya? Bien, para esto tenemos la garantía y después tenemos que ir al respaldo. Dentro del respaldo nosotros tenemos que citar ya qué pasó, cuál fue la investigación, ¿ya? Y allí nosotros podemos citar al Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Que obviamente es una institución de expertos que nos pueden dar un argumento un poco más sustentable, ¿ya? Por otro lado, también podemos volver a citar como argumento de autoridad a Rodrigo Mundaca,
porque él es parte de una organización con respecto a los derechos del agua. Pero nosotros, si mencionamos a Rodrigo Mundaca en el respaldo, tenemos que decir a qué organización pertenece. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner ahí que es Rodrigo Mundaca, secretario nacional del Movimiento por la Defensa del Agua, Modatima, ¿ya? Y allí ponemos lo que él habla, estima o investigó sobre la temática. Eso mismo se repite después en los demás textos cuando nosotros queremos hacer el respaldo, ¿ya? En donde yo también entrego cifras, evidencias, resultados de algún estudio, ¿ya? Entonces, cuando ya vamos a terminar nuestro análisis, nos vamos a la conclusión. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Nos podemos dar cuenta de que la ciudad de Petorca está viviendo una crisis hídrica debido a que se hayan tuberías que no están pasando el agua a la ciudad, ¿cierto? Entonces nosotros volvemos a citar nuestra tesis, que era que la ciudad de Petorca está sufriendo una crisis hídrica debido al extractivismo de las empresas. Y para esto se pudo comprobar que a través de una investigación habían tuberías que estaban desviando el agua hacia las empresas y no hacia el consumo humano, ¿ya? Entonces allí nosotros le damos un giro de nuevo a nuestra conclusión. Y ahí tenemos el argumento, la estructura completa del texto 2. ¿Ya? Que es súper importante tratar de darle un análisis a estos textos que nos mencionan temáticas de actualidad también. Son muy buenos. Y bueno, con respecto al texto 3, también nosotros podemos, allí nosotros podemos identificar dos tipos de tesis, ¿ya? En donde una puede ser que el capitalismo utiliza las pandemias para generar lucro, y la otra tesis que también se pudo identificar dentro de esto era que los países no están utilizando bien sus dineros en derechos humanos fundamentales, como son la investigación en la salud o insumos en salud, sino más bien lo están invirtiendo en armamento. ¿Ya? Ahí tenemos dos tesis, ¿ok? Y por ende, cualquiera de las dos está perjudicando a quienes, a nosotros, al ser humano, ¿ya? Después, cuando nosotros hacemos la base, en este texto, la panorámica, que tenía que ver con el coronavirus. Bueno, entonces, la panorámica, en simples palabras, porque igual acá el columnista también utilizó bastante de su pensamiento subjetivo para plantear las ideas, ¿cierto? Ustedes se pudieron dar cuenta que fue un poquito más difícil de entender este texto porque tenía varias ideas en conjunto y además utilizaba un lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, aquí nosotros pudimos encontrar que una es la base. Actualmente los países del mundo están pasando por una pandemia mundial que se llama el coronavirus, la que está reestructurando valores de la sociedad y pensamientos y reestructuración de cómo concebimos la vida. Base. Respaldo, garantía. Y empezamos. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha informado que el gasto de salud per cápita, y empezamos a argumentar este primer argumento, ¿ya? Puede ser que dentro de esta Organización Mundial de la Salud se esté está informando de que se está invirtiendo más en armas que en salud, ¿ya? Y así podemos hacer la garantía. Después, cuando nos vamos al respaldo, acá hay harto estudio científico, así que nos sirve bastante. Empezamos a citar los estudios que se hacen sobre Estados Unidos, sobre la investigación experta, ¿ya? Y ahí también tenemos el respaldo, en donde ya dijimos que se citaba
a los organismos, al estudio experto que nos da cifras, ¿ya? Y por último, la conclusión, como les vuelvo a decir, se vuelve a citar una de las tesis que hayan barajado, porque el texto igual tiene, como les digo, tiene dos tesis, pero ustedes también pueden hacer una, ¿ya? De las dos. Y la conclusión, entonces, se puede decir que, no sé, pues, el capitalismo está lucrando con las pandemias mundiales, y por ende los países están invirtiendo para poder generar lucro con esto. ¿Ya? Podemos darle una vuelta a todos los argumentos y generar ahí nuestra conclusión. Perdón. Bien, con respecto a las palabras claves, recuerden que las palabras claves son las que se desprenden de la tesis, ¿ya? Y son palabras que después nosotros tenemos que definir. Por eso que deben ser súper específicas, ¿ya? Y tienen que ver con la tesis que se baraja en el texto, ¿ya? Bueno, alumnos, espero que les haya servido la clase. Un gran saludo y cualquier consulta me la pueden hacer. Si algo no entendieron, también. Y bueno, esta fichita que yo les puse aquí es para ordenar las ideas con respecto a la estructura. ¿Ya? Más adelante nos vamos a poder dar cuenta de que para poder presentar ¿cómo se llama? Un estudio o un texto argumentativo, vamos a necesitar también una introducción, que es un poquito más arriba del ¿cómo se llama? De la temática y la tesis, ¿ya? Pero eso lo veremos en la próxima clase. Bueno, espero que estén bien. Les voy a dar un documental que tiene que ver con las niñas de alto hospicio y allí vamos a analizar, vamos a ver un caso que ocurrió allá en el norte grande y ustedes van a poder analizar varios elementos literarios y argumentativos que tiene ese documental. Bueno, espero que estén bien y nos vemos.